Mis queridos amigos, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. En la Ciudad de México, buenas noches. En punto de las 8:04 de la noche, ya estamos en vivo en la Tertulia del Arte. Muchísimas gracias y le doy la más cordial bienvenida a mi guapísima Adriana Sánchez Meyer, directora de la editorial Bajo Palabra, escritora. ¿Cómo estás, mi querida Adri? Buenas noches. Hola, Sal. Buenas noches. Muy bien, gracias. Buenas noches a todos. Gracias por vernos. Y le doy también la más cordial bienvenida, como siempre en esta mesa, a mi queridísimo amigo Arturo Sánchez Meyer. Él es director también, bueno, socio de Culturalmente Responsable, pero director del diario El Ciudadano. Muchísimas gracias, mi querido Arturo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, mi querido Osvaldo. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Y esta noche, para hablar, qué mejor persona para hablar, personaje, para hablar del terror que un extraordinario amigo desde hace muchos años, estaba haciendo la cuenta, no voy a decir cuántos años nos conocemos, mi querido Saúl, pero ya pasa de la decena de años que nos conocemos. Mi querido Saúl Rosas, él es dramaturgo, actor, guionista, cinéfilo, criminalista, y es todo un máster en diferentes áreas de la cultura y de la literatura y del cine. Muchísimas gracias por acompañarnos en la Tertulia del Arte. Saúl Rosa Rodríguez, ¿cómo estás? Bien, y ustedes, qué bueno que me invitaron. Estoy muy agradecido por esta invitación. Y de lo que ustedes dispongan, a ver qué vamos a discutir, a Bueno, pues platicar es o a que ver el qué. tema, ¿qué vamos a discutir? Podemos discutir de tantas cosas en esta pandemia. ¿Cómo lo has pasado tú? Bien, trabajando, leyendo, escribiendo, bien. La verdad es Yo sé que que, yo sé que, como todos los que nos acompañan siempre en la mesa, son todos grandes escritores y siempre están como con mucho trabajo creativo. ¿Tú crees que este encierro efectivamente funciona como para desarrollar las ideas no desarrolladas a lo largo del tiempo? mira, yo creo que no, y sí, no porque cuando tenemos una vida, entre comillas, fuera de la casa, pues siempre nos damos tiempo de escribir, nos damos tiempo de leer. Ahora quizá tenemos, entre comillas, más tiempo, pero Sí, habituarnos a no salir de la casa te entra mucha angustia, te entra ansiedad, te entra una serie de circunstancias emocionales que inclusive te impiden sentarte a trabajar, porque ya no tienes claro. las angustias de llegar tarde, las angustias de no entregué, las angustias de lo que sea, y ahora tienes la angustia de qué hago en cuatro paredes, entonces te angustia más eso y no te puedes sentar a escribir. Pero siempre yo creo que la autodisciplina y las ganas de estar observando. Yo en mi caso, por ejemplo, observo mucho a mis alumnos porque doy clases en línea, no dejo de transmitir todos los días, escribo, comparto y siempre estoy aquí en mi estudio, siempre ando buscando libros que ya leí, ando buscando historias y la verdad es que eso me ayuda mucho a mantener la calma y sobre todo a mantenerme, entre comillas, creativo, ¿no? Oye, y como para entrar en el tema, ¿tú crees que este encierro como tal, hay gente que le puede dar, como lo planteaba Kubrick en la película ay, se me fue, la película del encierro, El resplandor. El Resplandor de The Shining, El Resplandor, la gente se vuelve loca, la gente sí se pone medio histérica, como para el mal de montaña, pero en la ciudad, acompañado de tu esposa. Pues, yo creo que sí, no necesitamos ser Kubrick para adivinar eso. De hecho, hasta las autoridades, ¿por qué crees que dejaron de vender cerveza? Así, no sé, Una de las, no porque sé. una de las, fíjate, una de las causas del encierro es que si la gente tenía mucha cerveza, y eso es verdad, ¿eh? La gente que, por ejemplo, se quedó sin empleo y que pudo hacerse de muchas cervezas, haber perdido esta noción de la realidad con el alcohol y propiciar el maltrato intrafamiliar de por sí existente, ¿no? Esa fue una de las razones, claro, muchas otras son económicas, pero de lo que tú me dices, estamos en la etapa en que yo creo que muchas personas se han enfrentado a sus propios miedos, se han Sí. enfrentado a sus propias reflexiones y eso es lo que puede derivar en unas conductas que no son habituales las que tienen. Por ejemplo, el diario convivir con tu esposa, con tu pareja, con tu mamá, con tus hermanos y bueno,
a lo mejor nosotros tenemos la fortuna de vivir en una casa más o menos holgada, pero imagínate a las personas que viven en departamentos de 50 metros cuadrados, que son 4, que son 5, que son más. Yo creo que eso lleva a las personas a de repente querer estar solo y no poder, a querer tener tu espacio y a empezar a cuestionarte sobre tus propios valores respecto de la gente que entre comillas amas, quieres o convives todos los días aparentemente. La gente empieza a tener miedo de cosas, se vuelve más observadora, empieza a escuchar ruidos donde no los había, o sí los hay, pero apenas los empieza a percibir. Es decir, yo creo que el encierro ha servido como para alimentar muchos cuentos de terror y muchas historias de fantasmas, por ejemplo, de que pues si antes no escuchabas cómo caían las canicas arriba de la azotea donde no hay nadie, pues ahora sí las escuchas porque como estás muy atento, pues ahí está, ¿no? Y eso se puede transformar en cuestiones muy sublimes, ¿no? Freud decía que la sublimación es todo lo que nosotros tenemos miedo o deseos que no podemos decir en la vida cotidiana y en el consciente, lo hacemos a través de la sublimación. Y eso puede ser el arte, la pintura, la escultura, el cine, el video, la literatura, mil cosas, y ahí reflejar precisamente esos miedos y esos temores que tenemos en la vida cotidiana. Bueno, sí, yo creo que estoy de acuerdo y además creo que también podríamos analizar una cosa que es el miedo colectivo, ¿no? Que es lo que usa la literatura, el cine, todas las expresiones de arte. Cuando alguien empieza a tener miedo, por lo general se lo contagia al de al lado y comienza a haber una suerte de pánico colectivo. Y puede ser que esto pase en una casa en donde se comparte, en donde hay encierro y se comparte pues todo con la demás gente. Como tú decías, la privacidad, la intimidad comienza a sufrir y entonces pues si alguien por ahí empieza a contar una historia de terror, seguramente todos los habitantes de esa casa encerrados empezarán a compartirla. Y creo que esta es una de las formas más, pues más claras en las que podemos distinguir el miedo y el terror, porque finalmente está en el imaginario colectivo cuando uno va al cine, pues bueno, está en el imaginario colectivo de mucha gente, pero ahora puede estar en el imaginario colectivo de solo la gente que está viviendo en esa casa y puede ser un poco más intenso. Sí, de hecho, este miedo colectivo se puede llevar imagínate, por ejemplo, en una situación de poder salir a la calle, decimos, bueno, encontramos algo que sí es o que nos imaginamos, pues nos vamos de la casa, pero ahorita no te puedes ir. Claro, sí, por Y si te supuesto. vas, pues bueno, ¿a qué le tienes más miedo? ¿A la cosa que dicen que están viendo o a lo que está allá afuera que te puede matar, que eso es definitivo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el pánico se puede acrecentar en términos de si tienes ya paranoia porque saliste a la calle y pudiste haberte traído el bicho, ahora todavía falta que o quien sea ande alucinando cosas en la casa y que haya manifestaciones y entonces ese miedo se puede transformar en muchas cosas. Eh, yo que sí quiero aclarar es que el miedo no solamente es a lo sobrenatural, no necesariamente, pueden ser a las mismas personas, porque estamos descubriendo las conductas de los seres con los que vivíamos todos los días, pero no tan cerca, y ahora los tenemos casi 24/24, y entonces empezamos a notar más conductas que a lo mejor antes ni nos dábamos cuenta y de repente, pues ya ves que camina solo, habla solo, o sea, cosas así raras, ¿no? Y claro, eso no excluye que tú también lo hagas, porque obviamente tú te crees normal, pero te empiezas a comportar como siempre y los demás notan oye, ¿por qué te me quedas viendo tan misteriosamente? ¿Y por qué te guardas silencio? ¿Y por qué agarras así los cuchillos y cosas esas locas, ¿no? Pues sí, Ya pero sé, ¿por qué los agarras así de? sí, ándale, o ¿por qué de repente no dices Y ya nada? vemos a Adriana así. ¿No? Sí, exactamente. Pero bueno, esto de los miedos yo creo que es uno de los puntos clave en la creación artística, la gente que aprovecha esas emociones no solamente para huir, para llorar, para desfogar esos miedos, esas soledades, sino aprovecharlos para su trabajo, ¿no? Y eso es lo que hemos visto en cine, en pintura, en literatura, en donde tú quieras, gustes y mandes, pero sin dejar de lado el ser humano. Y si yo me voy a dedicar a escribir historias de terror o hacer una obra o hacer una película, siempre tengo que buscar la empatía. ¿Por qué? Porque a la hora de que yo pueda ofrecer mi obra, lo que sea, a un espectador, él tiene que sentir identificación.
¿Y de dónde va a claro. salir la identificación? Pues obviamente de la vida cotidiana. Yo no me puedo ver escribiendo un cuento, una obra de teatro sin tener personajes reales que cuando se interprete una obra mía me digan, no, es que sí, yo sentí igualito. Pues claro, porque estoy tomando las cosas de ahí. Entonces yo creo que es un buen momento esto del encierro para aprovechar y ojalá que muchos compañeros, escritores y lo que sea, pues estén pintando cosas bien locas, estén escribiendo alucines y ojalá que, yo estoy seguro que para fin de año que ya estemos casi fuera, va a haber antologías de cuentos, va a haber pinturas, va a haber, yo no dudo que ya estén haciendo cortos así, tipo Rojo Amanecer, ¿no? De los que acabaron así todos masacrados allá dentro de la casa porque creyeron ver al diablo y esas cosas bien locas, ¿no? Pero y no lo dudo, ya lo han de estar haciendo. El problema es que entonces ya no se vuelve en arte, se vuelve manifestación mediática y entonces empezamos a perder un poco de lo que es estética, de lo que es el concepto del horror puro, del terror y empezamos a dejarlo en el simple hecho comercial. Voy a aprovechar 5 meses de encierro para contar todas las historias, todas. Y las cuento de manera tan burda que pues ya se nos vuelve cotidiano como cuando la violencia, ¿no? Es decir, ahora qué te pueden contar de la violencia, un asalto en el metro, un asalto en la tienda, en la calle, te roban el celular, pues eso son todos los días, ya no nos asombra. El terror y el horror van a llegar a ser lo mismo en términos de tanto encierro nos va a provocar, tanto que al rato, pues sí, ya vamos a regresar como hace muchos años, ya no le tengo miedo a nada. Y entonces tendremos que reinventar fórmulas artísticas que nos provoquen esas sensaciones. Claro. Oye, nos dice, bueno, es lo que iba a comentar el comentario de Carmen, valga la redundancia, de Mari Carmen. Dice, yo le tengo más miedo a la nueva normalidad que a Jack Nicholson en El Resplandor. Claro, Muchísimas gracias, sí, sí, lo que pasa es que completamente. la realidad tangible es mucho más aterrorizante, ¿no? No, bueno, y más, y más esta. Sí, Sí, yo también, eso iba a decir justamente, que aquí también juega, bueno, en el terror en general juega un papel muy importante el espacio. O sea, esto del encierro, generalmente muchas de las historias de terror pasan en lugares contenidos, pues, que no puedes salir y que se desarrolla la historia en un lugar en el que algo va a pasar y tú ahí estás. Y aquí sí hay historias de terror en el encierro, pero afuera también te da miedo. Entonces, como que el espacio externo, que generalmente es como la liberación del terror, pues aquí no pasa, ¿no? Entonces hay como un efecto raro. sí, bueno, todos los efectos son raros. Nada más aquí sí quisiera aprovechar para que distingamos los momentos de estas emociones, porque sí, de repente parecieran que son sinónimos y no. Eh, Yo he clasificado estas sensaciones respecto del miedo y del horror y del terror en diferentes grados. El primero es el susto, ¿no? Todo el mundo nos asustamos, por ejemplo, si ahorita la cosa que está atrás de Osvaldo le toca el hombro, ¿no? Se va a espantar, ¿no? ¿Y qué dice? Déjala, es mi diabla. Lo que sea, pero si tú no lo tienes reconocido, aunque supieras que está, lo que hace es que el momento en que te toca la espalda te saca de tu entorno mental, entonces te asustas. ¿Estamos de acuerdo? Uh -huh. Si, por ejemplo, ustedes dos también tienen a alguien y los tocan ahorita, en ese momento voltean y no hay nadie, ya no van a sentir susto. Lo que van a sentir es miedo, porque van a decir, pues no hay nadie, ¿quién me tocó la espalda, no? Y cada vez que estés transmitiendo vas a estar con el miedo de que te vuelven a tocar, de que hay alguien allá atrás. Eso es miedo, el miedo es a lo que no conocemos. Y el miedo además se genera por nuestros valores morales, es decir, yo le voy a tener miedo a cosas que van unidas. Por ejemplo, si yo tuviera una sombra atrás, a lo mejor la sombra en sí como sombra pues no me interesa, no me da miedo, pero ¿qué es lo que me da miedo? Lo que yo pienso que es la sombra, aunque no sea eso. Puede ser un fantasma, un demonio, un chaneque, una bruja, ¿cómo se llama? Mi tía, la que se murió, la vecina que está loca, no lo sé. Pero como no lo sé, entonces tengo miedo, porque no sé qué va a ser. Puede ser natural o sobrenatural. Yo puedo tener miedo por colonia, si yo sé que a 2 cuadras hay un perro que siempre que pasa se te puede aventar. Y eso es algo tangible, pero le tengo miedo al perro, porque no sé el día que me va Bueno, a la morder. ignorancia te genera miedo porque, bueno, no sabes qué. ¿Quién sabe? Porque mientras más ignorante eres, a lo mejor no puedes volar tanto tu imaginación hacia el miedo.
Claro. Porque simplemente un ignorante dice, ay, sí, era una sombra, pues total. Pero si él dice, pues es una sombra, pues es un reflejo de alguien que le da la luz, es una sombra, pues ya. Pero Sí, si como es que bueno, alguien, lo que yo entiendo es que la diferencia es que el susto es algo que hace tu cuerpo, que reacciona a tu cuerpo, y el miedo ya es una operación racional. claro, y es mucho más peligrosa porque el miedo tiene que ver con lo que tú crees. O sea, si tú eres católico, si tú eres mormón, si tú eres satanista, si tú eres lo que sea, esos valores te van a hacer que ese miedo se acrecente o sea más pequeño. Claro, Y Claro, y aunque no viéndolo existe. desde el punto de vista del arte, que es como lo que estamos tratando de unir aquí, pues ese es Ujú. justo lo que se va a explotar, porque Así es, cualquier obra así de es. arte, del tipo que sea, requiere la identificación del espectador o del lector para que fluya. Y entonces hay ciertos estándares de miedo en la cultura mexicana y la cultura mundial que uno sabe que van a funcionar de determinada manera. Y entonces el asunto es ir llevando al espectador o al lector paso por paso, como decías tú, empezando tal vez por un pequeño susto, pero entonces algo está pasando raro, Por hasta eso las que películas de terror, lo identificas, hasta que lo pescas. Y creo que esa no es una parte menor, porque sin eso, sin esa identificación, no existiría el terror en el arte, que es justamente el tema que nos compete hoy, ¿no? así es. Si yo veo una peli, por ejemplo, El Grito de Edvard Munch, ¿no? Uh -huh. Es una magnífica pintura que refleja muchos miedos humanos. Tú la ves y dices, bueno, la pintura está padre, pero a mí me causa miedo. ¿A qué le tienes miedo? A la realidad, a la sociedad, a la soledad, a todo lo que te puede transmitir la pintura de este grito, ¿no? De este ser que está ahí. Esa pintura lo que transmite es una serie de valores universales, por ejemplo. claro. Cuando tú identificas ya lo que te da miedo, ya no te da miedo, entonces ya lo desechas. Como nosotros la muerte, por ejemplo, cuando viene el Día de Muertos, pues nadie le tiene miedo a la muerte, pues porque los invitamos a que vengan y ya estamos tan acostumbrados. Pero no fuera otra cosa que no conocemos, que no domina nuestra mente y entonces sí empezamos a tener este tipo de sensaciones. En el caso del Resplandor, como decías, Val, ¿no? Eh, Kubrick hizo dos cosas: darnos empatía con un miedo al encierro, con un miedo a los seres queridos, pero también algo sobrenatural. Y a fin de cuentas, tú puedes decidir qué fue lo que orilló a este personaje a hacer lo que hizo, o los fantasmas del hotel o él mismo. Claro. La respuesta solamente la va a tener él y nosotros haremos interpretaciones. El arte también es interpretación, Claro. pero Siempre. necesitamos, obviamente necesitamos que esa interpretación sí trastoque los valores del mundo al que pertenecemos. Porque si yo, por ejemplo, hago una obra terror y la llevo a China, donde no son los mismos valores, pues igual y no les da miedo. ¿Me explico? Claro. Porque no hay una Bueno, pero empatía. el terror, por ejemplo, oriental, el terror chino y el terror japonés, bueno, coreano, sobre todo el cine coreano, tiene unos estándares de miedo, pánico, susto y se incrementan mientras Sí, más va avanzando la película. Están enfermos. Yo no sé cómo le hacen. Yo creo que por eso lo ven así. no, lo que pasa es que ellos son de otra cultura y entonces no manejan los valores que nosotros manejamos en términos de dolor psicológico, por ejemplo, el maltrato a las personas, a los Claro. animales. Para ellos, por ejemplo, tragar ratas y todo este tipo de cosas que son tan puercas que a nadie le No les da gusta. miedo. Pues no, entonces obviamente, Acá no nos da miedo porque lo ignoramos, pero los taquitos claro, están buenísimos. pero obviamente si allá desollan a alguien, pues es como desollar un animal cualquiera. Entonces acá, si tú ves que alguien desolla, pues te da miedo, porque no está dentro de nuestra cultura. Obviamente por eso nos impacta. Pero si fuéramos así, pues no pasa nada. El siguiente estadio, que es el terror, que ese es el interesante. Una obra de arte te puede provocar terror. ¿Qué es el terror? Es cuando no soportas lo que estás viendo, cuando te sientes agredido, cuando te sientes insultado, cuando te sientes vulnerable ante eso, sea físico, sea sobrenatural o lo que sea. Por eso yo decía, las películas de terror, ¿para quién es una película de terror? Pues no para mí, sino para los que están adentro viviendo la trama, porque a ellos los amenaza el fantasma, el tiburón, el oso, el perro, lo que sea, ¿no? Ellos sienten terror porque saben que se pueden morir, porque saben que les pueden cortar la cabeza, porque saben que los pueden asaltar. Ellos sí sienten terror. Yo no, si yo sintiera terror en una cinta, entonces, ¿qué hago? Agarro y me paro, porque me siento amenazado. Ha Sí, habido o corres obras, o algo. sí, hay exposiciones En el cine, subes hay, y bajas de los... claro, hay exposiciones en Europa de estos cuerpos que se ven en la piel y en el interior, ¿no?
que se ven en los escaparates. Tú ves un cuerpo que está abierto y estás viendo expresiones artísticas y no soportamos esas imágenes. Y no tienen ninguna intención más que mostrar el cuerpo humano tal cual es por dentro. Y dices, no manches, así tenemos las tripas, qué asco, ¿no? Y no lo soportas, claro, te da terror y te sales porque te sientes agredido, te sientes vulnerable. Así es el terror, ¿no? Es algo que a lo que le tienes que huir. Después del miedo viene el terror. Ya ubicaste que en tu casa sí se aparece un fantasma, perfecto, le vas a tener miedo, pero el día que te aviente cosas y el día que se manifieste y se te vaya encima Eso es terror. y posea así a tu hermanito chiquito y el hermanito levite, entonces ya vas a tener terror. Pues sí, y entonces vas a huir, ¿no? Y Bueno, que vas creo que allá. es finalmente, perdón que te interrumpa, el sentimiento que se despierta. O sea, tienes toda la razón en que si uno está leyendo un libro de terror, está leyendo un libro de Stephen King, en cualquier momento dices esto ya fue demasiado, cierras el libro y te vas a hacer cualquier cosa que te quite el miedo, porque no eres parte, o sea, te están compartiendo una trama en la que tú te metes, en lo que decíamos hace rato, te identificas con esa trama, sin embargo no la estás viviendo. Pero me parece que las personas que sean adeptas a literatura de terror o películas de terror buscan un cierto tipo de emoción que solamente el miedo te puede dar. No es lo mismo leer un cuento de suspenso o de locura De cruda, ansiedad. de ansiedad, que leer un cuento que te despierte este miedo. Y es una sensación un poco adictiva, Es lo cual ha vicio, claro. llevado a que tenga tanto éxito, ¿no? Claro. Sí, claro, el problema es que el siguiente estadio, que ya no es el terror, ese es del que tú estás hablando y ahorita te lo comento. Nada más para decirte una cosa, las personas que dicen, no, yo no puedo leer cuentos de terror en la noche, es porque en efecto están leyendo y les da tanto miedo y piensan, se sienten tan amenazados que no leen. Entonces Uh-huh. se tienen que ir entrenando poquito a poquito, poquito a poquito, hasta que venden eso, hasta que su inconsciente le dice, a ver, güey, es literatura y esto no existe, Uh-huh. todo lo que tú has generado es un miedo particular y ese es el objetivo del escritor, eso es el objetivo. Pero viene lo que tú me dices, que es el estadio que es todavía mucho más complicado, que es, yo estoy viendo una obra de arte, estoy viendo una obra de teatro, estoy leyendo un libro, una película y, y no me gusta, me siento amenazado por lo que estoy observando, contemplando, pero soy incapaz de quitar la vista, pero soy incapaz de salirme, pero soy incapaz de dejar la lectura, pero soy incapaz de, o sea, me quedo ahí. A ese estadio ya no se le llama terror, se le llama horror. Uh-huh. Y Octavio Paz decía que el horror es la fascinación entre lo que tú no quieres hacer y lo que más deseas. De tal manera que si tú eres un lector de cuentos de terror, primero te da miedo, te culeas y todo lo que tú quieras. Y al rato dices, no, yo quiero ver cómo se lo carga la chingada, ¿no? La voy a regresar. Pero ¿sabes qué? Es una cuestión ya mucho más profunda porque tu inconsciente es el que dice, por un lado, no me gusta que maten a la gente, no me gusta este demonio, no me gusta porque es peligroso, o sea, le tengo miedo, pero a la vez no puedo dejar de leer porque quiero ver en qué acaba. Y Claro. según la psicología dice, te quieres quedar por dos cosas, una, o porque quieres ser la víctima o porque quieres ser el victimario, porque tú quieres participar de esa obra que está ahí. Tú quieres ser parte de eso que estás consumiendo. Y eso es más peligroso, porque imagínate, si estás viendo una película de asesinos seriales y ves cómo destazan a las jóvenes, a los niños, a lo que sea, y llegas al grado de terror que que no puedes quitar la vista de ahí, yo te preguntaría entonces, ¿tú qué quieres ser? ¿Víctima del asesino o quieres ser el asesino? Y eso está más cabrón, porque eso demuestra que el morbo no es más que la cosa que yo quisiera hacer o que quisiera que me hicieran. El estadio del horror es cuando estás fascinado pero te repugna, pero sin embargo no te quitas. Y yo que estadio del horror lo que te permite es disfrutar estas obras dedicadas a provocar este tipo de emociones en sus espectadores y las puedes disfrutar al máximo. Claro, si te deschavetas y te vuelves asesino serial, pues es otra cosa, ya te mandas Es, al psiquiátrico. claro, Pero ahora, es diferente también. ¿Qué sería importante, a ver, para que se entienda la pregunta, ¿sería importante vivir la sensación a través del arte que reprimirlo? O sea, ¿puedo hacerlo terapéutico consciente o solamente lo saco, lo escupo
para no dañar a mi esposa que está a un lado, ¿no? O sea, Bueno, es que, por ejemplo, todos estos estadios los puedes tú vivir en términos inconscientes, es decir, una persona que ve una película de terror y de todo este asunto, y se queda fascinado, o sea, tiene este encuentro, esta dicotomía entre no lo quiero ver, no lo quiero consumir, pero también me encanta, pues igual y no lo sabe y ni le interesa averiguarlo. Mientras no lo tienes consciente, pues pueden pasar muchas cosas, pero una vez que se te manifiesta tú y sabes de lo que estás hablando, sabes que eso le puedes sacar mucho provecho en vez de matar a tu compañera o agredirla, pues entonces dices, ok, me parece muy bien, puedo escribir, puedo pintar, puedo transformar. Todo lo que los seres humanos vivimos, sentimos, experimentamos y pensamos son factibles de ser expresados a través del arte sí, y de claro. muchas cosas, ¿no? Y yo creo que Eh, habría una tercera parte, perdón que te interrumpa, o Ujú. cuarta, que es también, o sea, todo lo que estás diciendo es correcto, bueno, yo lo entiendo, pero también hay una parte dentro de la película, dentro del libro, el cuento que estés leyendo de terror, estoy pensando, por ejemplo, en Edgar Allan Poe, donde también hay no solo hay morbo, sino teje también la historia que de forma de que tú te des cuenta qué es lo que realmente está pasando, tienes que llegar al final. Da muchas pistas, o sea, es un poco detectivesco, bueno, tiene su detective que es Auguste Dupin, y un poco Sherlock Holmes heredero de eso, aunque no hace cuentos de terror propiamente, sino de detectives, pero hay un Misterio. ingrediente, puede haber un ingrediente en las películas de terror o en los cuentos y historias de terror que también te lleva a esta parte detectivesca en donde tú tienes también que descubrir qué es lo que ocurre. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo del Resplandor, pues bueno, para que tú entiendas cómo el niño logra perder a Jack Nicholson en el laberinto de nieve, tienes que aguantar la película hasta ahí. Creo que Claro. eso también es un ingrediente fundamental, porque no solo se forma del morbo y de la empatía que tú sientas con el asesino o con la víctima, sino de cómo va a terminar esta historia. Esta historia no puede terminar así, ¿no? Sí, sí, claro, eso tiene que ver también, y eso Con la ya tensión, es con el hilo de tensión de la historia. la forma en que te cuentan las cosas, ¿no? Es decir, cómo los artistas, los guionistas, directores, escritores, dramaturgos te van llevando para que no abandones la historia. Te van llevando para que esos pequeños hilos dramáticos se resuelvan hasta el final y digas, sí, sí me quedo, porque independientemente que me guste o no, yo quiero saber qué pasó en términos Uh -huh. dramáticos. Pues es como, pues sí, ¿no? Te compras una paleta y pues, no te la acabas y hasta el final, como las Tootsie Pop, ¿te acuerdas que traían chicle? Sí. El Antes de que, chiclocentro de sabor. antes de que trajeran el chicle, pues igual no te la acababas y la tirabas, pero ahora cuando salieron con chicle ahí tenías a todo mundo, ¿no? Dices, nomás hasta que salga el pinche chicle, queda más corriente que la abuelita de Batman, pero hasta que no se... Es lo mismo, o sea, es lo mismo. Hacemos productos o hacemos obras de arte o escribimos con la finalidad de que desde el principio que empieza hasta el final llevemos a nuestros lectores, a nuestros, a los que ven nuestras obras, los llevemos por toda esa gama de emociones. Obviamente sí, pero tiene que ver mucho en la forma. Por eso cuando queremos nosotros manifestar estos temores, estos horrores, estos miedos, tengo que pensar, y estoy hablando no a nivel estrictamente personal, tenemos que pensar cuál es la mejor manera para llegarle a la gente. ¿Es un cuento? ¿Es una novela? ¿Es una obra de teatro? ¿Es una película? ¿Es un poema? La mejor forma es la que tú tengas que pulir a través de lo que te dicta, no solamente la academia, aprender a escribir, aprender a decir, aprender a contar, sino qué es lo mejor. Yo, por ejemplo, y Isbaldo sabe, tengo una obra de teatro de terror, que este año pues ya se la cargó el payaso, Sí, a pero todas las obras. pero y alguien sí, ya me han dicho desde hace más de 10 años, oye, pasa la cortometraje, no puedo. No puedo porque está pensada para hacer teatro. Claro. La obra, ya la hice novela, de hecho, ya la tengo novelada, ya la terminé, a ver si se animan a ustedes, no sé. Entonces, Ya estás, Adri. ya la Ya, tengo, directo. Claro. Bajo palabra. Listo. Sí, por- ya la tengo, ya la tengo en crónica y no lo hice como novela, lo hice como crónica, pensando en el mejor lenguaje. Yo creo que los artistas que quieren trabajar el horror, el terror, los miedos, sí tienen que buscar la mejor expresión.
Y si eres pintor, pues tendrá que ser una pintura, si es escultura, si es literatura. Yo creo que es válido, así como el amor, como la nostalgia, la desesperanza, la soledad, la sublimación, todo es capaz de ser manifestado en el arte. Pero también hay Sí, que yo educar. justo también Sí. en este tema de la forma, creo que en literatura y yo creo que en todas las artes es uno de los géneros más difíciles, me parece, porque justamente el qué no es tan importante. Muchas veces las historias de terror pueden ser las mismas, mataron a alguien desapareció, o sea, como que la anécdota puede ser muy fácil o puede ser repetida en muchas ocasiones y puede ser una muy mala película o muy mal cuento o un muy mal libro o puede ser muy, muy bueno. Entonces, todo tiene que ver con la forma de contar y con los recursos, ¿no? El cine tiene recursos que pues ya hemos visto muchas veces como que los podemos identificar, la literatura tiene también estos recursos, pero creo que puede ser el terror y el humor de los más difíciles de lograr en el arte. Sí, son géneros complicados porque obviamente para que tú logres que tu espectador sienta lo que están sintiendo tus personajes es difícil. Encontrar las palabras, encontrar los movimientos, las atmósferas es complicado. A mí, por ejemplo, a mí se me dificulta mucho escribir comedia. Lo hago, pero me tardo mucho porque hacer reír es muy complicado. Muy difícil, Yo sí. me puedo reír de muchas cosas, pero de eso a que yo te transmita un chiste y que digan, ay, está bien bueno, bien humorístico, ¿no? Lo practico en la crónica urbana y más o menos me sale, pero no te puedo decir, ay, sí, no, no, ni más. Bueno, porque también tu tipo de crónica es más sátira. Sí, Entonces pero es diferente, es otra corriente. Ahora, pero eres muy bueno tú en la parte de misterio y de la parte de cómo vas llevando, de cómo vas introduciendo. La verdad es que sí. Mari Carmen preguntaba que cuál era el género más terrorífico porque le da mucho miedo el teatro de terror. Yo te voy a decir una cosa, la obra de Saúl Rosas, de La mirada en el espejo, que es la obra de la cual decía él, está sensacional y la verdad es que genera un grado de ansiedad en todo momento. Y como bien dicen todos, esos recursos que va generando, de acuerdo al arte al que vayas a ir encaminado, vas a ir llegándote de esos mismos recursos como para jalar el hilo o del morbo, o del interés, o de la identificación, y entonces voy a saber, si yo estoy en un pueblo mayoritariamente católico, pues entonces si por ahí meto alguna agresión a algún símbolo de la religión católica, pues entonces eso que me va a hacer, eso que me va a doler, que me va a identificar, pues es lo que me va a provocar el que me continúe. Que si por ahí dice, alguien me decía que le daba mucho miedo pensar que había alguien abajo de la cama y que por eso siempre compraban camas como sin espacio, ¿no? Y entonces llegaban y brincaban, ¿no? A la cama, ¿no? La pareja. Entonces, si tienes un inconsciente colectivo, porque a la mayoría le da miedo saber que hay una mano que te puede así como salir de la nada para decirte qué onda, pues entonces de Pero los elementos que están. perdón, ahí también en la pregunta que hacía Mari, creo que también decía, por ejemplo, de la dama de negro. Y creo que ahí está un poco la diferencia que hablábamos hace rato de susto y miedo y terror, ¿no? Porque lo que te da miedo ahí es que sabes que en algún momento apagan la luz y a ver si no está al lado de ti la señora esta. Y eso pues te asusta, ¿no? Pero creo que son recursos igual, no quiero decir fáciles, porque a lo mejor ningún recurso, pero muy usados, pues, ¿no? Que sabes que lo van a generar sí o sí. Y creo que mantener la atención en una obra de teatro de terror debe ser mucho más complejo que eso, ¿no? Que ese recurso. sí, en esencia es complicado. A mí alguna vez me preguntaron si se comparaba mi obra con La Dama de Negro y dije, no, mi obra es mejor. Y Claro. no por la, Claro. Claro. pero te voy a darle sustento teórico, porque, por ejemplo, La Dama de Negro sí se basó mucho en el susto, o sea, se apagaban las luces y esperas que estuviera, era para que te espantaras, pues, ¿no? Exacto. La obra es muy buena dramáticamente, pero es muy lejana porque sucede a finales del siglo XIX en Inglaterra. Claro. En Claro. cambio, la mirada en el espejo, que dura escasos 1 hora 15, porque no puede durar más, ¿no? Ocurre en la Ciudad de México ayer, mañana, en un departamento, en una casa que puede ser tu casa, y está pasando, los diálogos son extremadamente de los mexicanos, tampoco son muy localistas porque lo entiende todo el mundo, pero es algo que dices, no manches, ahorita que llega a mi casa me cae que no me voy a ver en el espejo, cara.
Porque la dama de negro, como dices, que ya no, yo ni castillo tengo, me vale más. Si es un bandido. Claro, claro. Pero sí tienes un closet, pero sí tienes una recámara, sí tienes un espejo, sí tienes una silla que se puede mover, o sea, cualquier cosa, ¿no? Y Pero sobre fíjate, todo, ahí, sí. perdón que te interrumpa, pero hay ciertos símbolos. Yo, en la tertulia pasada, no me acuerdo por qué, creo que por la música, que es uno, ahí retomo un poco lo que decía Adriana de las, de lo que puede tener cada género literario, cada género artístico distinto, y en las películas es la música, es muy importante la música en una película de terror. Y Ujú. yo hablaba de la película de Tiburón, que a mí me traumó porque yo era un niño, pero no me traumó a mí, traumó una generación entera. No La ibas a gente no llegar iba a a las tu playas. casa a ver a un tiburón, o sea, Un no hay un tiburón. tiburón en la ciudad. Sin Sí, embargo, sí pero pasaba que te podías salir de la regadera o que te podías salir Sí, de cualquier lugar. Y además, si estás en la playa, bueno, pues. Y creo que eso es justo lo que estabas diciendo, la manera de tejer la historia. No es un tiburón cualquiera, es un tiburón que caza gente. El libro es buenísimo porque es un libro de detectives también, además de ser un libro de terror, es un libro muy bueno. Y la ujú. manera de irlo tejiendo crea que algo sobrenatural, que no está en tu casa, que tú sabes que no vas a llegar a tu departamento a encontrarte un tiburón, te haga tener pesadillas sobre eso. Y te aseguro que hay muchísima gente que hasta la fecha escucha la música o ve el póster o ve alguna escena de la película e inmediatamente siente lo que sintió cuando la vio. Y creo que es una gran expresión de una muy buena película y muy buen libro logrado en el género del terror. Yo creo que en el arte, a través de los años, en todas las manifestaciones artísticas, el terror, el horror y el susto van a prevalecer en las obras que traspasan el tiempo. Porque Así es. Claro. podemos ver muchas novelas. Por ejemplo, a mí Stephen King ya no me gusta, me da una hueva leerlo. Porque son Es tan que se tarda extensas. en entrar, se tarda Lo que muchísimo pasa en es que entrar. son, pero escúchame, son tan extensas sus obras que ya se te olvidó a qué le tenías miedo, cabrón. Yo siempre he dicho que una obra de terror o una novela tiene que ser corta porque son emociones tan fuertes además. sí, Porque podemos soportar el desamor siglos, cabrón. Tú sí. te puedes leer así Crimen y Castigo y puedes leer así cualquier Cumbres cantidad de borrascosas. Cumbres Borrascosas que es extraordinaria y Claro. sigues sufriendo con los personajes de Emily Bronte y dices, no mames, güey, ¿no? Pero el terror, cabrón, es algo que como es tan agresivo, porque obviamente sí, no, estás ante algo que no entiendes, que te puede dañar psicológica o físicamente, entonces no puedes durar tanto Mantenerse. porque sí, se puede morir ahí un cuate del infarto, no, tú puedes mantener tanta tensión. En el caso de la literatura, por ejemplo, las novelas de Stephen King que son más cortas, por ejemplo, Carrie es muy buena porque es corta la Sí. novela, Cuyo es muy buena, vamos, El Resplandor no es tan corta, pero tampoco es tan larga, ¿no? Ahí vamos bien. Pero Lovecraft, por ejemplo, que nunca escribió cuentos tan extensos, ese sí te cagas, ¿no? Sí, Sí, un rato. sí, Y sí. un chorro, y además estamos hablando de que son imágenes de seres que llegan a tu cerebro a través de tus mismos valores. Yo creo que la forma de contar las frases son muy importantes y tienen que prevalecer a través del tiempo. Tiburón prevalece por eso, porque se firmó en los 70s, pero aún así ahora la gente la ve. Claro, las nuevas generaciones ya no les espanta nada porque no se comprometen con nada, pero eso es otro tema, ¿no? Pero Claro. Pero a fin de cuentas verán una obra que puede prevalecer. Volvemos otra vez al grito de Edvard Munch. Es una pintura que va a pasar a través de los años y te va a seguir causando miedo, miedo de Claro. muchas Sensación maneras, de alguna manera, ¿no? sensaciones, ¿no? Esculturas, o sea, las mismas construcciones medievales, ¿no? Eso te iba a decir, las construcciones medievales, perdona, Adriana, di. No, 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 nada. Eso te iba a decir, construcciones medievales o pinturas medievales, incluso hasta la misma música medieval que era de encierro, que era en esta cuestión pues muy sacra, es completamente obscura. O sea, y hablamos de música de un periodo de 2 siglos prácticamente, donde todo era completamente oscuro y te genera la misma arquitectura, como dices, de esas construcciones, las gárgolas, el tipo de forma que tenía que ver mucho con creencia también de protección y de que estaban Porque en un venían mundo saliendo, espiritual en contra de lo material. porque el mundo occidental venía saliendo de 12 siglos de medievo, Claro.
y no El podíamos... arte gótico tiene que responder exactamente al estímulo que estabas diciendo y ahí se completa, ¿no? Así es. De las corrientes fílmicas y pictóricas del siglo XX que ayudó mucho, por ejemplo, al cine de terror fue el expresionismo alemán. Sí. El expresionismo alemán surge en 1914, después de la Primera Guerra Mundial, pero surge porque los alemanes habían perdido muchos jóvenes en la guerra y era expresar a través del dolor humano esas pérdidas. De tal manera que el expresionismo, Guzmán lo debe de saber, la gente de teatro, el expresionismo es mostrar tus emociones más puras a través de una forma que no tiene forma. Por eso se llama expresionismo. De tal manera que yo puedo tener el brazo acá arriba y puedo estar diciendo estoy contento aunque me duele el brazo, pero estoy expresando lo que realmente siente mi cuerpo, que es incomodidad, aunque yo diga lo contrario. De ahí se derivó en el cine y hay grandes películas que provocaron terror por esta cuestión expresionista. La primera, y es muy importante mencionarla, es El estudiante de Praga, que era el desdoblamiento de un estudiante, ¿no? Que está su lado malo y su lado bueno en la escuela y arma un desmadre ahí, ¿no? Pero ya nos habían dicho a nosotros en términos más profundos que era la dualidad del hombre, el bien y el mal, qué es mi parte buena y mi parte mala, qué es lo que puedo hacer y no necesariamente hablar de lo sobrenatural. Y hay muchas, el gabinete del doctor Caligari, que es una apología de la locura, pero que también, si te adentras en lo que es el mundo de los locos, todos podemos caer ahí, tenemos miedo, porque a lo mejor los valores que manejamos ahorita, mañana, a los 4 que estamos aquí, nos van a encerrar por andar diciendo esto, porque Claro. ya no coincidimos con lo que dicen los demás. Y obviamente la obra cumbre del expresionismo alemán, pues es el Nosferatu de Murnau de 1922, ¿no? Donde ya se reúne la literatura gótica, que es precisamente la novela de Bram Stoker, con esta historia del vampiro y con toda esta corriente estética del expresionismo. Y esto da paso a que el cine de terror, como lo conocemos ahora, sea una enorme manifestación artística. Sin dejar de lado, digo, obviamente sin hacer menos a muchas obras, expresiones artísticas que nos llevan a las mismas sensaciones. Entonces yo creo que una obra que nos infunde este tipo de emociones tiene muchos méritos, pero también tendría que ser excesivamente buena para prevalecer en el tiempo. Y yo creo que va a haber muchas obras, ¿no? Muchas pinturas, estas mismas construcciones. Los que han tenido oportunidad de viajar a Europa, bueno, ahorita ya no, el año pasado todavía, ¿no? Tú vas a sí, hemos ido a Europa y así tú vas a todas las capitales importantes y en todas hay castillos. Y entonces tú entras y respiras ese miedo, respiras esa soledad, respiras esa nostalgia, respiras ese pasado tan tormentoso. Y no solamente por lo sobrenatural, sino la gente que vivió ahí, quién sufrió, quién mandaba, cuántos mataron, ta. Y Una dices, inmensidad, ¿no? Que también te genera miedo. sí, La claro. inmensidad del mar, la inmensidad del castillo, la inmensidad de una iglesia. O sea, eso también genera mucho miedo. De estar en el mar, nadando en el mar, mar adentro, mar abierto. O sea, toda esa inmensidad es la que también te puede generar un reflejo de no dimensionar hacia dónde estás, porque estás acostumbrado a ver chiquito, a ver corto, ¿no? A ver Sí, el bueno, momento. y en la cultura mesoamericana, bueno, a nosotros se nos hace muy común, pero yo he visto las expresiones de los extranjeros cuando ven el Zompantli en el Templo Mayor, ¿no? Claro. Estas calaveras incrustadas en la piedra, dices, o sea, nada más imagínate para juntar tanto grano y ponerlo ahí. No te imagines la obra concluida, sino todo lo que tuvieron que vivir los que protagonizan esa pared, o sea, ese horror, cabrón. Los mismos sacrificios humanos, o sea, un chorro de cosas que aquí ya lo vemos como, sí, así éramos de salvajes, ¿no? Y es nuestro orgullo nacional. Pues sí, güey, pero pues igual ahí el medievo es orgullo nacional, sus castillitos con muertos que a nosotros nos espantan. A ellos les espanta eso, que hayamos sido tan salvajes y tan incivilizados que además les provocó horror todo esto. No por eso llegó la Iglesia Católica a mostrarnos un otro cuentecito, también de horror, pero pues ese es otro tema, ya me quedé. Sí, eso también es otro Yo cuento creo de que terror. también una de las partes que estabas diciendo que tiene que ver con el arte es que, por ejemplo, hablando de la literatura y también del cine, pienso en Bram Stoker que estabas diciendo, ¿no? El gran acierto de Bram Stoker no es, bueno, para mí no es Drácula, no es la novela. En realidad la novela es un poco aburrida.
El Conde sale muy pocas veces. Es una novela muy larga. No sé cómo haya sido para esos tiempos, que fue un bestseller y lo sigue siendo. Pero creo que la parte más importante es que Bram Stoker crea al vampiro. Y el vampiro se mueve desde esa época hasta lo que hace ahora del Toro o Anne Rice o los vampiros adolescentes o quien tú quieras. O sea, es una figura ante la cual se mueve todo un círculo de terror, literatura de terror, bueno, cultura del terror o cultura vampírica que llaman, Vampírica, ajá, pues más mejor, ¿no? con un acierto, que el acierto es el personaje, no es poca cosa, es mucha cosa, ¿no? O sea, podríamos hablar de Frankenstein, que incluso era el nuevo Prometeo, y cómo se ha ido interpretando de otra manera cuando lo que la escritora quería decir es que finalmente el monstruo no era Frankenstein, sino quien lo había creado. Y este Claro. tipo de íconos del terror, creo que son aciertos, que puede que sean garbanzos de la libra, pero una vez que le pegas, se explotan, y también es lo que tú decías hace rato, pues llega un momento en que las historias son burdas y ya nada da miedo, porque se ha explotado muchísimo un ícono o una figura de terror. Es que justo también lo que yo pienso en esta comparación que hiciste, que creo que lo dice en Danza Macabra, que es como la diferencia entre Frankenstein y Drácula, que según dice Stephen King, que es como se puede diferenciar como los dos grandes formas de hacer terror, que una es Frankenstein, que es como un acto libre y consciente de hacer las cosas, y la otra es Drácula, que es como que está predestinado, que no es él el responsable ni a la gente que le suceden las cosas, ¿no? Entonces creo que son como dos, no sé si respondan a la época en la que se estaban haciendo, probablemente sí, pero sí creo que después de ahí el terror sí puede dividirse en estas dos vertientes. Sí, bueno, de hecho, Gerard Len, un teórico francés, retomando un poco estos dos aspectos, él dice que el terror puede venir de dos partes, que son las que tú estás mencionando. Una es la externa, que sería en este caso Drácula, un ser X, ¿no? Que si no necesariamente Drácula, puede ser el fantasma, la momia, el chaneque, todo lo que tú quieras, que sea afuera, un extraterrestre, un asesino serial, te da terror. Pero la otra parte, que es la consciente, que es la más peligrosa, es la que viene el terror viene del interior, la monstruosidad de dentro. Uh-huh. Claro. Bueno, Mary Shelley, la misma tragedia griega. La misma tragedia griega viene de una claro, predestinación, viene de lo que yo puedo lograr y del mismo miedo. Saturno se come a sus hijos y la pintura también que hay de Saturno es dramática y es horrible y genera un pánico, genera un miedo a esto. Y si te vas a las mismas mitologías, tanto griega como azteca, tienen muchas similitudes en cuanto a esa cosmogonía que ellos están hablando, pero es la predestinación. sí, y en Bueno, este sí, sentido, perdón, lo que decías creo que ejemplifica muy bien lo que estábamos hablando, porque la pintura de Goya de Saturno devorando a sus hijos es Sí, finalmente lo que hemos venido platicando, el monstruo que todos tenemos al interior. Cuando Saturno se entera que van a ser un hijo que va a ser más que lo poderoso va a que él, matar, claro. pues se lo tiene que comer a todos. Y entonces uno se preguntaría, no en esa situación, sino en cualquier otra situación donde yo voy a perder mi poder, mis privilegios por algo que va a pasar y voy a tratar de evitarlo, pues bueno, pues viene Es desde miedo desde interno. casi todas las culturas, viene un monstruo interno que crea terror, que te crea terror a ti mismo y que le crea terror a los demás. claro, Claro, porque pero creo que la diferencia es justo esa, que era lo que decíamos entre Frankenstein y Drácula. O sea, los eventos suceden por algo que está predestinado y digamos que el ente es el que sufre y la otra es un acto consciente, a lo mejor reaccionando a algo que iba a pasar, pero es un acto que se efectúa conscientemente, no es una víctima de la circunstancia, digamos, ¿no? sí, Uh-huh. el acto consciente es, yo creo que es al que más le tenemos que tener miedo. O sea, todas estas obras que terminan en devorando hijos y cosas así, no son más que metáforas de lo que nosotros pudiéramos hacer en una situación similar hacia los demás. No que te comas a tus hijos, pero que sí los dañes, por ejemplo. Claro. No que mates a tu familia, pero que sí la dañes psicológicamente, Claro. que la tortures, que te tortures a ti mismo. El Prometeo encadenado de Mary Shelley era precisamente no era la monstruosidad de este ser creado con partes, sino realmente era el pensar hacia nuestro creador, cómo el creador fue capaz de hacernos tan viles para inclusive equipararnos a un ser supremo y decir yo soy Dios, pero además soy capaz de crear lo más espantoso de nosotros mismos. ¿Sí? La Uh-huh. conmiseración, la crueldad, el abandono, la soledad, que eso es lo que representa Frankenstein, Prometeo encadenado.
esto que decías, Val, de las mitologías griegas, no son más que metáforas de lo peor que tiene el ser humano para hacernos reflexionar que el terror y el miedo realmente el de afuera no es nada en comparación con lo que somos los seres humanos. Y eso lo estamos viendo en los terrores cotidianos sociales, políticos, económicos, religiosos. ¿Sí? Ya nada más como para colofón en términos artísticos, todo el arte sacro que se desenvolvió en la época de la colonia en México y en muchos otros países colonizados por los españoles, tú vas a las iglesias y ves arte sacro y te da miedo, porque son pasajes de la Biblia, son pasajes de santos, pero está divididos en tres, el cielo, la tierra y el infierno, y son pasajes de los mártires, de gente que sufrió, o sea, ese arte sacro se hizo para educar al pueblo en el temor, ¿sí? Claro, claro, En el claro. te portas mal y te vas a ir al infierno y ahí te dibujan al diablito y a las llamas y todo eso. Y tú ves la pintura, además, de estos óleos tan antiguos que respiran y todo el rollo, respiran, no sé, aire de iglesia, misterios horribles, pero están envueltos en sangre, en la sangre que se derramó para que la fe se estableciera en un país como el nuestro. Esas Claro, pinturas sí son horrendas, la verdad es que sí, estas sí dan miedo, cabrón, la neta. sí. Pero son muy bellas también, no podemos negar, ¿no? Oye, Saúl, vamos a dar lectura. No hemos leído mucho los comentarios de la gente. De Ajá. hecho, el programa, si te quieres quedar con nosotros, el programa lo podemos extender hasta las 9:15. A nosotros nos va a encantar que continúes con nosotros si tú tienes tiempo y quieres y puedes, porque está muy, muy interesante. Constantemente nos escribe Francisco Javier Pérez Basabe, gracias. Bueno, ahorita nos dices, ¿en qué género pudiera quedaría cuando el destino nos alcance? ¿Qué es ciencia ficción? Sería ciencia ficción el género. En 1973 podía ser miedo, ahora terror. Continuó. Bueno, leímos el comentario de Mari Carmen del género más terrorífico. Yo no puedo con ninguno, pero a mí el peor es el teatro de terror, como La Dama de Negro. Memo Cotar dice: psicológicamente estamos programados a elevar más reacciones de miedo y susto, terror, etcétera, normalmente de noche. ¿Esto a qué se debe? Digo, al final, si veo que mi hermanito está flotando, ya sea de día o de noche, me cago de miedo, ¿no? O sea, ¿por qué normalmente es el miedo en la noche? Pues yo creo que tiene mucho que ver también con las cuestiones de la oscuridad, ¿no? El temer a la oscuridad. No, fíjate que ahí hay una cuestión cultural. Bueno, a partir de la literatura gótica, cuando se abandonan todos los castillos y empiezan a hacer la literatura gótica, se empezaron a creer como los parámetros de las historias de terror. En esencia se ocupaba la noche porque obviamente no vemos nada, le tenemos más miedo a lo que no vemos, y eran estas figuras fantasmales. Entonces establecieron que las horas de las brujas y que las horas, porque siempre en la clandestinidad es cuando puede pasar lo mejor o lo peor. Claro, A fin de cuentas fueron convencionalismos. Sin embargo, retomando por ejemplo a Lovecraft, Lovecraft rompe con todo eso. Con sus mitos de Chulu, ¿sí? Lovecraft lo que hace es que te dice, no necesitan ser las 12 de la noche para que se te aparezca una deidad, un ser, un lo que sea. Rompe con los convencionalismos, pero obviamente no todo el mundo ha leído a Lovecraft porque tampoco es claro. tan sencillo de lectura. Y entonces nos quedamos, la gente que somos normales, nos quedamos con el convencionalismo. Y yo siempre pongo un ejemplo bien chistoso, ¿no? De niño yo me acuerdo, ya seguramente a todos nos pasaba, ahí nos juntamos los primos, y, ay, fíjate que el otro día en el edificio estaba yo caminando y se apareció la señora de negro y la chingada y no sé qué. Te lo cuentan a las 10 de la mañana cuando está el solito, ay, perfecto, todo el rollo, ¿no? Te vas a vacaciones, haces tu desmadre, llegan las 9 de la noche, te metes a tu cama y lo primero que te acuerdas es de la señora del edificio, acá. ¿Por qué sucede eso? Pues por los convencionalismos sociales del género. Porque además, no, es que la vi después de las 8 de la noche. Claro, tu mente y tu inconsciente trabaja con eso. Trabaja con tus valores y con tus temores. Si a ti te valen las sombras, si no estás educado en una religión que te infunde el temor a lo que sea, pues la verdad es que mira, el ejemplo más claro, por ejemplo, mi hija no le tiene miedo a la oscuridad ni a nada, porque ella no fue educado en esos valores. Claro. Ella tiene Bueno, otros pero yo valores. creo, perdón, también creo que hay una parte de la noche que tiene que ver con la soledad de irte a dormir Sí, cuando eres claro. niño, pues, y la reflexión que puedes generar en ese momento. O sea, en el día hay muchos distractores, puedes, bueno, trabajas o estudias o juegas si eres niño o lo que sea. Llega la noche y de pronto no se ve nada, como tú dices, o sea, no,
las imágenes de tu cerebro pueden transponerse y hacerlo a gusto, porque tienes 8 horas por delante para hacerlo de noche. No creo que exista ningún niño que no se haya ido a dormir con sus papás alguna vez porque le tiene miedo a algo que vio en la televisión. No creo, Claro. que sea únicamente un convencionalismo, sino creo que también es una parte en donde el cuerpo se calma, o sea, los sentidos se calman y tú empiezas a recordar lo que sea que haya pasado en el día que tenga que ver, en este caso, con terror, pero podría tener que ver con otra cosa. Seguramente si viste un accidente o tuviste uno no muy serio, va a ser en la noche y por medio de tu inconsciente, conforme vaya saliendo de esa manera. Claro, porque lo único que no descansa es el cerebro, ¿no? A fin de Ujú. cuentas. Entonces, siguiendo con esa idea, pues sería en la noche porque a fin de cuentas, aparte de los convencionalismos, porque obviamente no hay actividad, mucha actividad en casa, porque nos empieza a dar miedo y nuestro cerebro que sigue trabajando crea una realidad que a lo mejor no existe, por eso se llama realidad puramente imaginativa. Tengo miedo de lo que no conozco. Mamá, si cierra el closet porque hay alguien allá adentro, pues no hay nadie, cabrón. Pero Está Zuli, el está niño Zuli. cree, Eso sí. Está el solo, niño sí, cree, sí. el niño cree que sí lo hay y tan cree que lo hay que a él se le vuelve real. La pesadilla del niño en la noche se vuelve real porque su Claro. imaginación y sus valores y todo le dicen que sí, ese accidente le puede pasar a él y se transforma. En ese momento se vuelve real. El terror y el horror se vuelven reales porque nosotros, consciente o inconscientemente, los hacemos reales. El miedo no y el susto tampoco, porque nuestra mente los acomoda luego en la realidad, pero los otros ya no. Claro. Entonces, si a eso le sumas estos convencionalismos de lo que hablamos, pues estamos jodidos. Yo me No acuerdo sé, bueno, cuando, no sé, a mí me pasa, perdón que interrumpa, pero a mí me pasa también muchas veces siento que en la noche como que se magnifican mucho los pensamientos, sean de miedo, sean de ansiedad, sean de lo que sea, se magnifican. Y creo que también puede ser una forma como ancestral, puede ser heredada de, no sé, me imagino de muchísimas generaciones atrás, cuando de veras si no ves nada y estás en un bosque y te puede salir una hiena y matarte, pues seguramente es algo que desde que el ser humano no puede ver en la noche, le ha dado como ese espacio de tiempo, ha magnificado estos sentimientos que en el día no tienen la misma, por lo menos la misma intensidad. claro, porque en la noche te sientes más vulnerable de todas maneras, Exacto, ¿no? exacto. Tanto Sí, porque si física alguien se como... va a meter a tu casa, seguramente, o uno pensaría que va a ser en la noche, cuando tú estés dormido, y además si estás dormido estás completamente vulnerable, que eso lo explotan muchísimo las películas de terror, incluso Drácula, bueno, el primero, pues, solo sale de noche, En y, noche. y te va a chupar la sangre cuando estés dormido, y eso, pues, es agarrarte en el momento más vulnerable, y como decía Adriana, seguramente eso tiene que ver también con que en las noches, pues, si tú eres presa en una selva, pues seguramente vendrá un animal que sí vea en la noche y que no puedas verlo tú venir. Por eso es que supongo que parte de las críticas de los buenos libros de terror o de las películas de terror es no me dejó dormir, es justo esta parte de no me voy a volver vulnerable para que, o sea, no pude dormir porque mi parte vulnerable no pudo salir después de haber leído, visto esta obra de teatro o visto esta película, ¿no? Sí, te quedas como en guardia, pues, ¿no? Sí, Ahora, pero también los pues románticos, y en esta parte, si hablábamos del romanticismo, ellos se iban también a sufrir a los panteones y en la noche y a escribir Uh -huh. y a dolerse y a provocarse el dolor y a provocarse el terror para poder escribir los mejores poemas y versos amorosos, ¿no? sí, claro, pero estaban Comparando el hablando, amor y la pérdida de la amada con la muerte. Es sí, que lo pero que te digo que todo se magnifica, o sea, pueden ser sentimientos o sea, el terror es lo que más, lo más claro, pero cualquier sentimiento se magnifica de noche. claro, lo sublimas más en Ujú. los términos y tú lo vas a expresar de la mejor manera que puedas. Si no eres artista ni escritor ni nada, pues vas a gritar, cabrón, te vas a ir a la cama de tu mamá, güey. Te vas a jalar al perro para que se duerma contigo, etcétera, etcétera. Porque esos son mecanismos de defensa. Pero lamentablemente les voy a informar que va a llegar un momento dado en que por más alerta que estés, pues te vas a dormir. Claro. Y ñaca, yo me, ñaca, ñaca, Y yo me ñaca. acuerdo, fíjate bien, yo decía cuando, antes de que se estrenara esa película, decía, no, pues, ¿qué es lo primero que haces cuando tienes miedo en la noche? Pues te tapas con las sábanas, ¿no? Sí, claro. Y ya, o sea, Como niño como si chiquito, ya no veo, ya no me ve. porque fíjate cómo es la lógica estúpida, ¿no? Un fantasma que atraviesa las paredes no puede atravesar una sábana, La eso me sábana. queda claro, güey, a huevo, ¿no? Entonces, pero nunca lo pensamos así. Sin embargo, de repente Wes Craven hace una película magnífica que yo creo que rompió muchos esquemas, que es
¿cómo se llama? La de Freddy Krueger, Pesadilla en la calle del Pesadilla en la infierno, calle del infierno. que maneja la tesis de que aún dormido ya no estás a salvo del mal. O sea, Claro. te Al duermes y de contrario, todos modos, cuando te duermes es Cuando te duermes es cuando te mata. ¿no? Entonces Lo imagínate, peor. si estamos con los demonios de Wes Craven en el sueño, más le echamos toda la carga de miedos sociales y paranormales del exterior, pues ya valió madre. O sea, Adiós. vamos a vivir con miedo toda la vida. Sí. La cuestión aquí es que este tipo de emociones que son muy fuertes, que tienen que ver con lo que creemos o no, porque en esencia yo voy a tener miedo de las cosas que creo que a mí me pueden dañar, pero es a nivel bien personal, que si hay miedos colectivos, sí, porque hay ideas colectivas que generan miedo, el diablo, el mismo Dios, las brujas, lo que tú que gustes y mandes, pero los miedos que son más poderosos son esos los que no confesamos, los que se manifiestan con todas estas creencias y que nos pueden hacer realmente sufrir y sentir terror nocturno, pero en el caso del arte nos pueden sublimar para hacer cosas pues maravillosas, para hacer cosas atractivas, para darle sentido a la vida, que a fin de cuentas, ¿sí? Todas emociones y bien por todos nosotros que no hemos hablado de buenas emociones y malas emociones, hemos hablado del mundo emocional, es lo que nos sirve y que nos ayuda para que los seres humanos sigamos siendo creativos. El día que dejemos de sentir lo que sea, pues ya se acabó el arte. Claro. El día que dejemos de interpretar cosas, pues ya se acabó el arte. A mí cuando me dicen, oye, ¿tú qué opinas de tal película? Pues me gusta, no me gusta. Y oye, las interpretaciones, le digo, a ver, yo te voy a dar mi interpretación, pero pues otra gente, la realidad es la de esa persona como la mía. No hay parámetros. Yo creo que el arte se debe consumir a niveles individuales. O sea, sí, se puede consumir a niveles masivos, pero la interpretación siempre será individual. Claro. Y Porque además aunque otra cosa nosotros... de la que decías ahí de la interpretación, perdón que te interrumpa, creo que pensándolo tiene que ver también con algunas películas de terror o libros de terror como Drácula, o estoy pensando en la película El Exorcista, que también fue un antes y un después en el mundo del terror. Tiene que ver con hechos históricos. Bueno, Vlad el Empalador existió, ¿no? Y era un personaje de temer y mató muchísima gente y empaló muchísima gente, con lo cual Bram Stoker alimenta a su monstruo. Y en el caso del Resplandor, pues bueno, hay mucha gente que afirma haber visto gente poseída, la misma Iglesia Católica no acaba de negarlo Ni de ni de confirmarlo hacerlo ni negarlo. público, entonces, creo que ese es un tipo de terror que tiene también que ver un poco con la lógica, con decir, bueno, esto puede llegar a pasar. Un tiburón puede llegar a estar en el mar y puedes tener muy mala suerte y te puede comer, ¿no? Aunque sabes que es 1 en 1 millón, pero existe. Y entonces Sí, creo que pensé en esto por lo que decías de Freddy Krueger, porque ahí sí puede ser que un poco más grande digas, bueno, está difícil que alguien venga a matarme en mis sueños y sea un cuate con tijeras en la mano. Pero de cualquier modo se crea esta sintonía en el terror y en el miedo por una cosa o por otra. Hay veces que no puedes escapar ni racionalmente pensándolo porque en algún momento puedes llegar a pensar que sí puede pasar, está aquí a la vuelta. bueno, te voy a poner un ejemplo más para que hoy no puedas dormir, mi querido. Gracias, no duermo mucho, Gracias. pero gracias porque las Muy pocas amable. horas de sueño que tenía. Yo me acuerdo, y eso porque, bueno, uno es observador del tema, después de lo de Freddy Krueger, mucho tiempo después, aunque es un fenómeno que ocurre desde hace muchos años, la gente habla mucho de la parálisis del sueño. Uh-huh. Yo Sí, sí, sí. tengo, yo tengo 3 explicaciones que ahorita no se las voy a dar porque pues, esos son programas que he hecho de 1 hora, entonces no tiene caso. Pero en esencia, la subida del muerto tendría que ser el símil a lo que hace Freddy Krueger, porque en realidad puede ser desde tu interior. La parálisis del sueño se da porque no duermes bien y porque tu cerebro trabaja tanto que altera tu cuerpo y piensas que alguien está encima de ti porque no alcanza a despertarse como tu cerebro lo ordena. Por eso sientes que se te oprime el pecho así de fácil. Pero las otras 2 explicaciones que son, te están observando, a las 3 de la mañana hay alguien que está parado y te está observando, ¿no? Y por eso te despiertas. Y la otra que tendría que ver con lo de Freddy Krueger es que realmente hay seres que sí te quieren hacer daño físico y tienen la potencialidad de hacerlo. Pero como digo yo, eso es parte de la creencia. Nosotros no vamos a tener miedo de cosas que no creemos. Uh-huh. Es decir, si yo te pongo en una cabaña en la noche y no hay luz, en términos estrictamente normales, físicos y químicos y lo que quieras, ahí no tiene que pasar absolutamente nada.
más que va a ser frío porque está el ambiente, te vas a acostar en el suelo y puede haber bichos, ¿no? Pero todo lo demás tú lo vas a generar porque son las cosas que tú crees. Desde el animal, la bruja, el duende, las sombras, todo eso es tu invención. El hombre que no tiene creencias seguramente tendrá miedos provocados por una realidad, pero ya también se quedaron en el inconsciente, o sea, funciona igual. Ujú. Los que dicen, no, yo no le hables a la mamá así, pero tienes miedo a que te maten, eso ya es miedo. Y tiene Sí, las claro. mismas o peores pesadillas que el que le tiene. Yo prefiero me cae tenerle miedo a un fantasma que a un güey que me vaya a asaltar, cabrón. Oye, Y yo, ibas a comentar de hecho algo con respecto a eso. Estabas platicando de que, bueno, Mariana no estuvo, Mariana, tu hija, para aquellos que no conocen, ella no estuvo acondicionada como al miedo de la noche, al miedo a la oscuridad, a todo esto. así es. Entonces, es la prueba de que, por ejemplo, ella desde niña, todo cerrado, oscuro, y mira, dormía tranquila. ¿Por qué? Porque no tenía estas historias de, "Ay, te vas a ir al infierno y Diosito y la chingada". Nada, nada. Simplemente una vida sin estos valores, esa carga moral que nos meten a todo mundo y que nos va generando miedos, ¿no? Claro, Y ella fue creciendo con otros valores que son los valores tangibles. Ahora yo te puedo decir que tiene más miedo de cosas como sociales y eso, aunque ha visto, le han sucedido cosas que la han asustado, pero en realidad no le da miedo. La asustan de momento, ¿no? Fenómenos que han sucedido en casa o en otros lados, pero es el susto. Pero así que te digas tú, he tenido pesadillas por miedo o por terror. No, se llega a espantar, podemos ver películas de terror muy cañonas y sentimos la tensión de la atmósfera, pero sabemos que es una película y claro. sabemos que en ese momento toda mi carga emocional y toda mi carga de valores ya no se va a ir a la noche como en la realidad decían acá, no, sí, pues es que todo lo que me pasó en el día puedo soñar, pues claro, porque todo lo que nosotros vivimos se tiene que involucrar necesariamente con lo que creo y pienso de la realidad, si no, no podríamos generar emociones. Yo no me puedo enamorar de alguien que en algún momento dado alguna persona me generó el amor desde que era niño. Yo no puedo identificar el enamorarme de otra persona si no identifico esa emoción. Igual el deseo, igual la nostalgia, igual la tristeza, todo tiene que ver con nuestra propia experiencia. Porque si a mí me dicen, no, pues es que mira, la nostalgia es así, así, pues hasta que yo no la vivo no la puedo sentir. Lo que sí Si puedes alguien me dijo, hacer es que es la noche da miedo, pero vivirla. estoy... Lo que sí puedes hacer es vivirla Exacto, y transmitirla de otra manera. O sea, estoy pensando en Edgar Allan Poe, así es. que pasó su niñez nana negra en Nueva Orleans y él estuvo muy expuesto a estos ritos y cosas de fantasmas y que tiene que tenía en ese momento. De mediums, Sí, posesiones y todo esto, claro. y probablemente a él le causaban pesadillas sus creencias, pero a lo mejor lo sublimó en sus cuentos, eso no lo sabemos. Claro. Pero Pero sin entonces, embargo sus cuentos no tratan sobre eso. Eso es a lo que no, quería referirme. O sea, Sí, él tuvo un exacto. tipo de miedo y después se dio cuenta que para transmitir ese miedo iba a ser imposible porque no estaba en su clase social, porque no estaba en su género, y entonces creó un tipo de terror diferente a base de haber sentido terror. O sea, lo que quiero poner aquí sobre la mesa es, hay que haber sentido terror para poder ser capaz de transmitirlo, como estabas diciendo tú sobre el amor, claro, no sí, importa cuál sea. y cualquier actividad artística, a mí me han preguntado, oiga, ¿usted por qué escribe esto? Pues es que, ¿por qué a mí no me salen los personajes como a usted? Pues porque a lo mejor te falta experiencia. Claro, Porque a lo mejor, digo, yo tengo por ahí algún libro que escribí cuando tenía 20 años y todos mis personajes obviamente tienen 25, 24 años, no tienen más, porque yo no era tan observado como hacer personajes tan... Ahora ya lo puedo hacer personajes más chicos o más grandes que yo, pero eso te lo da todo un bagaje cultural. Claro. Lo mismo sucede con las experiencias. Yo no puedo transmitir terror si no lo he sentido, no puedo transmitir amor si no me he enamorado, ¿me explico? Yo creo que es fundamental. Y hoy hemos hablado de estos temas que a la gente le llama mucho la atención y le sigue dando miedo, seguramente porque también investigar qué nos da miedo, nos da más miedo porque obviamente no quiero reconocer qué tanto soy capaz de hacer, tanto malo como bueno, o soy capaz de huir ante algo que tengo ahí. Pero eso es problema de cada quien. Dice ahí doña Dana Miranda, Dana Miranda.
La mente es cabrona, los miedos vienen desde la imaginación. Pues sí, lo que estamos diciendo muy bien. Vivir atemorizados de lo que leemos o vemos desde nuestra mente. Concuerdo en eso de las creencias de cada quien y de nuestras experiencias. Muchas gracias, Miranda, Dana, Dana. Pues muy bien, chicos, eso sí está padre esto. Bueno, ya. ¿verdad? Uy, ya estamos, de hecho tenemos 2 minutos para agradecer y muchísimas gracias. Dice Dana también, yo por ejemplo me muero de un infarto si veo una escena como la de la chava del exorcista cuando camina en las escaleras volteadas. Bueno, Ese es un cualquiera, clásico, ¿no? ¿no? Ese es un clásico que nos ha aterrorizado a varias generaciones. Todos, sí. No, pero te voy a decir una cosa, esa escena no estaba incluida en la primera versión. No, no lo De está hecho, a haciendo. mí en lo personal no me gusta la escena porque se me hace inverosímil, ya se me hace como la farsa de la farsa. Pero Sin Too embargo, much. es una que perduró, digamos, o sea, si es esa escena que describe Dana, o hay muchas, pues, pero por lo general la gente cuando habla del exorcista, habla de esta parte de la niña caminando en la sí, escalera, o porque cuando pues, hablas es más, del resplandor, hablas de más Jack Nicholson impresionable. dando hachazos, ¿no? O Sí, sea, es lo más Es así, impresionante. aunque como tú decías, sí. hay diversas interpretaciones sobre lo que tú viste y lo que yo vi, hay ciertas escenas, creo, en la mayoría de las películas de terror que marcan, ¿no? Y esta, a lo mejor tienes razón y no es la mejor o la más verosímil, pero tal vez visualmente sea la Sí, que más visualmente es pegó. impactante, pero híjole, uno cuando se vuelve medio exquisito dices, no manches, pinches, era qué bueno que la habían quitado en la versión original, porque yo la verdad, el otro día la vi en Prime porque es una de las películas que veo muy seguido por algún, pues ya no les puedo decir por qué, pero la veo muy seguido, y en Prime está sin estas escenas, entonces la disfruté mucho. La disfruté mucho porque fue como yo la vi en el cine. Lamentablemente, como he dicho, nunca la vi en su estreno porque tenía 9 años cuando se estrenó y nunca me dejaron entrar al cine, pero en los 15 años sí me la chuté. A fin de cuentas, pues bueno, así está la cosa, señores. Mi querido Saúl, te agradezco muchísimo. Ya estamos sobre las 9:15, que siempre estamos terminando más o menos a esta hora, con una charla, con una plática muy, muy grata. ¿Con qué quieres cerrar, mi queridísima Adriana? Pues me parece que es un tema que da para mucho, porque Mucho. hablamos desde el lado de quien lo recibe, también estaría bueno hablar del lado de quien lo escribe, ¿no? O sea, como más de estos recursos puede ser en algún otro momento, pero me parece que fue un tema muy interesante y muchas gracias a todos por habernos escuchado y escribirnos tanto. Y pues gracias a todos ustedes, fue una muy buena plática. Gracias, Adri. Mi querido Arturo Sánchez Meyer. Igual, muchas gracias a todos, muchas gracias, Saúl, por desenmarañar algunas dudas que teníamos seguramente todos sobre este tema del terror, que una de las partes que a mí me queda, me da un buen sabor de boca esta conversación, es que al final, por más lugares comunes que haya, todos queremos explicaciones sobre lo inexplicable y por eso el terror va a seguir siendo uno de los géneros más explotados, ¿no? Muchas gracias a todos, muchas gracias, mi querido Osval, y a la gente que nos ve. Adriana, gracias. Muchísimas gracias, mi querido Arturo. Y Saúl Rosas, mi querido, gracias. Gracias primero por tu tiempo, gracias por tu sabiduría, gracias por la sencillez con la que compartes y gracias por ilustrarnos y compartir anécdotas personales, anécdotas tanto de escuela, anécdotas vivenciales, de arte, de literatura, de cine y de todo aquello que te apasiona. ¿Con qué quieres cerrar, mi querido Saúl? Pues nada más agradecerles la invitación y la verdad es que te digo que es un tema de siempre, la gente siempre seguimos preguntándonos lo mismo, como decían acá, sacándonos dudas, tratar de explicar lo inexplicable, pero lo más chistoso es que cuando queremos explicar lo inexplicable sabemos que esa explicación no nos va a satisfacer y entonces lo único que nos satisface más es el miedo y el terror. Yo creo que si nosotros sentimos esas emociones hay que aprovecharlas como todo nuestro mundo emocional y darles un cauce en términos artísticos, en términos visuales, en términos de lo que querramos, pero sobre todo el mundo de la vivencia nos tiene que llevar a conocernos a nosotros mismos y saber que a partir de lo que yo siento expreso lo que soy, lo que pudiera ser y lo que pueden ser los demás. Ya si me permiten nada más ¿puedo hacer mi comercial o qué? Por favor, y es lo que te iba a decir, que nos dieras redes sociales y número de a qué hora sales por el pan y todo para las fans. Bueno, yo transmito todos los días. Ahorita, de hecho, terminando esta, no, me voy a ligar a mi transmisión, porque hoy tengo historias cortas de terror. Hoy cuento una historia pequeñita. Hoy voy a hablar sobre algo de La Llorona que nos pasó en Morelos. Y pues la gente ya seguramente anda esperando ahí. Los jueves, mañana tenemos noticias y comentarios sobre la realidad social. Y el viernes tengo mi programa de paranormal que se llama El Caer la Noche de 1 hora
El viernes vamos a hablar de clarividencia y todas esas cosas bien raras, ¿no? Los Muy lunes bien. hablamos de literatura y cine. Este lunes hablamos obviamente de Hasta el viento tiene miedo porque se cumplieron 52 años de su estreno. Sí, así es. Y los martes casi nadie entra, que vale más la poesía, pero los martes leemos poesía. Ayer leímos algo de Walt Whitman y contamos una historia de amor y desamor que les encanta cómo se las cuentan. Y soy historias cortas de terror, entonces ahorita me ligo con ustedes. Yo estoy en Saúl Rosas en Facebook, Zarza64 en Instagram y en Twitter no me acuerdo y no me importa. Pues sí, porque casi nunca tuiteo nada porque me divierto más viendo cómo se acaban al ¿cómo se llama? Al presidente y así, ¿no? ¿Cuál? ¿Hay? Bueno, al señor ese que ojalá le dé coronavirus ahora que se largó. Pero bueno, pues nada más agradecerles. Ya había visto el programa algunos pedacitos y quiero estar a la orden ahí. Pues sí, aprovechando la editorial, pues te voy a mandar mi texto. Claro que sí. Se llama 176 Crónica Urbana Paranormal. Es un libro basado en historias reales que ocurrieron en casa de mi madre hace muchos años y que ya está documentado. Ahí tengo ya el libro, son 60 hojas, está pequeñito, pero sí da miedo tú. La neta. Qué bueno que me dices. Varias cosas. Muchas gracias a todos y pues bueno, pues ya. Gracias, Juan. Gracias, mi querido Saúl. Gracias, Adriana. Gracias, Arturo. Mis queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tertulia divertida, práctica y sobre todo enriquecedora. Mi nombre es Osvaldo Huerta. Los esperamos el próximo miércoles aquí en la Tertulia del Arte. Vamos a seguir teniendo temas bien interesantes, pero recuerden que sigue abierta la convocatoria. Súmate, por favor, a Somos Cultura. Somos Cultura es la campaña que estamos armando para que todo el mundo se identifique. Si te interesa ser parte de Somos Cultura, mándanos algún mensaje para que te podamos compartir la publicación y que puedas tú editarlo para que nos cuentes qué es para ti la cultura. Somos Cultura y si tienes obra de arte y si quieres compartirla con nosotros, ya sabes, artistascrtv@gmail.com para que podamos compartir tu arte con toda la gente. Mis queridos amigos, buenas noches, no les quitamos más el tiempo, no duerman. Como decía una extraordinaria amiga, ¿cómo decía? Que sueñes con los diablitos y descanse en paz. Gracias. Ok, sí, si quieres líguense a mi muro, ya voy a empezar mi transmisión en 5, 4, 3, 2. Ya estás. Gracias, Saúl, éxito y nos vamos a todos a ver a Saúl Rosas en Facebook. Gracias. Hola, buenas noches, yo soy Saúl Rosas y esto es Eso. Historias Cortas de Terror. Acabamos de salir de una transmisión el